El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos una vez más a su programa El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. El día de hoy les acompaña Miranda Alegría y les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. El tema de hoy es colonización y racismo en el Valle del Yaqui, tema al cual tenemos el honor de hablar con el doctor Daniel Kent. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí con el doctor Daniel Kent para el Baúl de Pesqueira. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues el día de hoy el doctor Daniel Kent, nos va a hablar sobre la colonización y el racismo en la zona del Valle del Yaqui. ¿Le parece si comenzamos? Claro que sí. Bueno, ¿a partir de qué periodo y a raíz de qué sucesos o eventos se intensifica la colonización en el Valle del Yaqui? Pues la colonización del Valle del Yaqui había sido como un sueño desde la colonia, digamos, desde el periodo colonial antes de lo nacional, ¿no? Había habido muchos intentos por poblar la zona, existían ya las misiones jesuitas y había gente en Álamos y en lugares cercanos, ¿no? Que ya estaban ahí. Pero en realidad lo que sucede y lo que es bien interesante en el Valle del Yaqui es que la colonización es una colonización hecha en el periodo nacional. Normalmente cuando se estudia la historia de México se tiende a dividir lo colonial de lo nacional y se piensa que ya en lo nacional ya no hay colonización, ¿no? Como que ya se independiza México y ya. Pero en el Valle del Yaqui y en muchas regiones de Sonora fue justamente en el periodo nacional, en el siglo XIX, cuando se intensifica la colonización. Y durante todo el siglo XIX se intentaron muchas estrategias de colonización, muchas de ellas encabezadas por militares y gente que llegaba ahí a tratar de pacificar, como le decían entonces, ¿no? el valle. Pero ninguna funcionó por la misma resistencia del pueblo yoeme y fue hasta finales del siglo XIX, en el Porfiriato, cuando empezó a intensificarse ya la colonización como tal, sobre todo porque empezaron a meterle mucho dinero inversionistas estadounidenses. Entonces fue una colonización que se da a finales del siglo XIX y fue una colonización encabezada por la iniciativa privada estadounidense, ¿no? Hubo una compañía muy famosa que se llamaba la Richardson. La compañía Richardson, que es muy famosa y se conoce mucho en la historiografía, que fue la que encabezó la colonización y fue una colonización parecida a lo que vemos hoy en día como con los fraccionamientos, ¿no? Como hecha con lotificación. Era una colonización así distinta a la de otras regiones previas. Antes era una colonización enteramente pensada para vender la tierra, para mercantilizar la tierra y para excluir a la población originaria del valle, ¿no? Que eran los yoemes, ¿no? Sí. Y hablando de esos personajes, esos empresarios y sobre todo esos militares, ¿qué personajes podemos destacar por parte de estos miembros? Pues hay un montón de personajes famosos que aparecen a lo largo del siglo XIX que son líderes, ¿no? Que les llamaban caciques o líderes yaquis que se oponen o que encabezan la resistencia en contra de la colonización del valle, ¿no? Está el famoso Banderas, está por supuesto Cajeme, que fue no nada más quien encabezó la resistencia más importante contra la colonización, sino que creó un gobierno yaqui, ¿no? Con todas las de la ley, con sistema de impuestos, con organización administrativa, de justicia y todo. Pero hay un montón de otras figuras que van a ser importantes hacia finales del siglo XIX y principios del XX, pero lo que es bien interesante es que más allá de las personalidades específicas, que luego la historia tiende a enfocarse mucho sobre todo en hombres, ¿no? En hombres que hacen cosas importantes. En este caso lo que vemos es una continuidad a lo largo de todo un siglo, como desde 1820 hasta 1920, 1930, de una organización comunitaria yaqui volcada hacia la resistencia, ¿no? Hacia la guerra en contra de la invasión colonial del Estado mexicano y los empresarios, pero también una organización que se basó en el apoyo de poblaciones yaquis en todo el valle, en la sierra y en un montón de otros lugares. Recibían apoyo de gente que estaba en Estados Unidos, de gente que estaba en lugares como Chihuahua, como Parral, apoyo en términos de dinero, de armas, de provisiones para
para alimentar y mantener a lo que eran pues una especie como de movimiento de guerrillas, ¿no? De resistencia. Entonces yo creo que es bien importante, más allá de las personas específicas y de los personajes que ya conocemos bien, enfatizar que solo fue posible eso porque el pueblo yaqui estuvo muy organizado y bueno, y lo sigue estando, ¿no? Nomás que estuvieron organizados en términos casi como de guerrillas. Hay historiadores incluso que han hablado como de la historia de las guerrillas y utilizan la metáfora esta que utilizaba Mao Zedong, el líder de lo que fue una guerrilla en China, que decía que los guerrilleros tienen que moverse como peces en el agua, ¿no? Para desaparecer, y eso es lo que pasaba con las comunidades yaquis. Era gente que se organizaba para resistir y luego regresaban a sus comunidades y como que se hacían invisibles, ¿no? Y eso permitía que se mantuviera la resistencia a lo largo de tantas décadas, ¿no? Más allá de los liderazgos que fueron importantes, yo creo que es importante sobre todo resaltar la comunidad y la organización. Dentro de estos esfuerzos colonizadores y dentro de los mismos colonizadores, encontramos que se referían de diversas formas a los yaquis como salvajes o otro tipo de términos. ¿Por qué se referían así o qué explicación le daban ellos para denigrarlos de esa forma? A ver, antes de hablar de las formas específicas en las que se referían a los yaquis y se denigraban y todo esto, creo que es importante resaltar que el imperialismo moderno, digamos desde el siglo XVI, todos los imperialismos español, inglés, francés, estadounidense, incluso el imperialismo mexicano dentro del colonialismo interno, siempre se basa necesariamente en un discurso racista, en un discurso de racialización que lo que busca es diferenciar al otro, a otras comunidades y sobre todo deshumanizarlos. Es decir, todos los discursos coloniales tienen una dimensión racista. Por ejemplo, pensemos en todo lo que se ha dicho sobre lo que se decía en la colonia en el centro de México sobre los llamados indios, que si tenían alma o no tenían alma, que si eran menos humanos o más humanos. O pensemos también en todo lo que se hizo para justificar la trata de esclavos de África, ¿no? En el Caribe, en Estados Unidos, en Brasil, en otros lugares de América. Se pensaba que los africanos eran menos humanos, ¿no? Más cercanos a los animales. Hay un discurso racista que recorre todas estas iniciativas imperialistas que se retoma en el siglo XIX y principios del XX en Sonora, justamente para hablar de los yaquis como salvajes, como feroces, ¿no? Siempre se les describe así como muy valientes, muy fuertes, pero también como muy salvajes, muy peligrosos, muy feroces, y eso es un mecanismo clásico de la deshumanización del enemigo, ¿no? Y eso permite en primera instancia que se justifique la violencia en contra de poblaciones, es decir, cuando tú deshumanizas a alguien, puedes ejercer violencia en contra de esa persona o de ese grupo de manera más, ¿cómo decirlo?, más justificada. Diabólica es su piel, y pronto han de morir. Jamás he visto algo peor. Indios inhumanos. Pero también hay como una especie de dimensión como emocional, como que te protege a ti. Cuando tú ejerces violencia en contra de alguien, debes protegerte como emocionalmente pensando que esa persona o ese grupo o esa comunidad se lo merece, por ser menos humana, por ser menos civilizada, por ser menos, más salvaje. Es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Palestina, ¿no? Que es otro ejemplo de colonización también más reciente, en la cual se utiliza un lenguaje también para referirse a los palestinos como incivilizados, como salvajes, ¿no? Y lo mismo, o sea, no había gran diferencia en el discurso racista del Valle del Yaqui. Lo que pasaba era que básicamente se combinaban esas dos cosas. Se les veía como fuertes, como orgullosos, como peligrosos, pero al mismo tiempo como salvajes y como menos civilizados, ¿no? Ese era básicamente el discurso racista. Sí, de cierta forma se buscaba justificar el poder conseguir sus tierras, el poder conseguir que trabajaran, y dentro de este trabajo y de apoderarse de sus tierras, ¿cómo era el proyecto hacia los yaquis? ¿Cómo se intentaba que se adhirieran o simplemente se tenía planeado el eliminarlos o algo así? Pues al inicio del siglo XIX, digamos, se intentó por distintas formas incorporar a la mano de obra yaqui al proyecto de colonización a través de distintos métodos, ¿no? Ofreciéndoles tierras, ofreciéndoles algún tipo de ganancia,
pero sabemos que la relación del pueblo Yoeme con la tierra es distinta a la de otros pueblos, ¿no? Porque no tenían tanto arraigo. Sabemos que era un pueblo que se movía mucho, que transitaba por distintas regiones, entonces eso no funcionó. Y conforme fue avanzando el siglo XIX, se transitó de un proyecto de querer integrar a los yaquis a un proyecto de eliminación. Un proyecto que se parece mucho a otros tipos de proyectos genocidas que tuvieron lugar en Australia, por ejemplo, ¿no? Donde se buscó eliminar a la población, o en el famoso oeste norteamericano estadounidense, ¿no? El salvaje oeste, donde la mitología de la conquista del oeste está básicamente basada en la eliminación de los pueblos llamados indios, ¿no? Lo mismo pasó en Sonora. En el sur de Sonora se buscó eliminarlos por distintas fuentes y distintos medios, y eso llegó a su momento álgido más violento a principios del siglo XX, con el Porfiriato en 1906, 7, 8. Se declaró una guerra abierta en contra del pueblo Yoeme, que consistía básicamente en tratar de exterminarlos, y a los que no se pudiera exterminar, incluyendo todos, ¿no? Hombres, mujeres, niños, ancianos, deportarlos, ¿no? Eso está muy documentado y lo conocemos bien. Los apresaban y se los llevaban a Guaymas para llevarlos a otros sitios, sobre todo a Yucatán, a trabajar en las plantaciones de nequén, ¿no? Entonces sí podemos ver algo único en la historia de México. En ningún otro lugar de este país, que tiene una historia racista muy violenta, en ningún otro lugar se llevó a cabo un proyecto tan ordenado, dirigido hacia el exterminio de un pueblo como sucedió en el Valle del Yaqui. Eso es lo que lo hace único y terrible esta historia. ¿Cree que hubiera habido alguna otra alternativa para que tanto el gobierno mexicano como los yaquis convivieran de forma más pacífica, que hubieran llegado a un concilio, o que pudieran adaptarse a vivir de una manera más cooperativa? Pues no sé, o sea, podría haber sucedido, pero lo que pasa siempre en estos casos es que la acción colonial o imperial o de ocupación de las tierras se justifica, como ya dijimos hace rato, con el discurso de que los estamos colonizando para que esto sea mejor, para que sea más productivo, para que haya más progreso, y todas estas palabras que se utilizan, ¿no? Y es tan poderosa esa narrativa que es muy difícil imaginar que se llegara a un consenso, porque los pueblos indígenas, en su mayoría, pero sobre todo los pueblos originarios como el Yoeme, se han opuesto siempre directamente a esa lógica, ¿no? La lógica del progreso, de la acumulación, del asentamiento. Hasta muy recientemente, pues incluso era la idea de arraigarse en un solo lugar les parecía como impropio, ¿no? Como algo que no querían hacer. Entonces yo creo que no hay manera de llegar a un punto medio cuando hay una lógica imperial, colonial, como la que hubo en este caso, ¿no? Entonces no sé, tal vez podría haber habido en algún momento, pero no sucedió, ¿no? Y para usted, por ejemplo, ¿por qué es importante el seguir estudiando esta historia de los yaquis durante la colonización, durante este periodo de exterminio que se lleva a cabo? ¿Por qué es relevante seguir estudiando los hechos locales? Yo creo que esta historia es importante, no nada más para la historia regional de Sonora o del sur de Sonora o del noroeste mexicano, que es como casi siempre se estudia, sino que es una historia que, por las características que tiene, nos habla de trayectorias y procesos que son importantes para la historia de México, pero también para la historia que podríamos llamar global del imperialismo, ¿no? Por un lado, el proceso de colonización del Valle del Yaqui es muy particular porque no es colonial, como dije ya, es nacional. Lo hicieron élites nacionales, empresariales, y es importante entender la diferencia entre ese tipo de colonizaciones y otro tipo de colonizaciones como las que se dieron en el sur de México en los siglos propiamente coloniales. Pero también es una colonización que es distinta en el sentido de que no se buscó, como en otros lados, evangelizar a las poblaciones o integrarlas, sino que más bien se buscó eliminarlas, y eso nos habla de un proyecto imperial, colonial, muy distinto al que tuvo lugar en otros lados de México y de América Latina, y que se parece mucho más a proyectos como el que tuvieron lugar en Estados Unidos, en Australia, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en otros tipos de colonias. Y eso nos tiene que ayudar a entender que la historia del colonialismo en México no es nada más la del siglo XVI, el siglo XVII. Hay otras formas de colonialismo mucho más violentas que tienen que ver ya con el siglo XX. Y luego, finalmente, yo creo que la historia del Valle del Yaqui después de la colonización, es decir, ya en el siglo XX, es importantísima para entender la historia de México, porque el éxito agroindustrial del Valle del Yaqui fue, entre otras muchas cosas, un factor importante que permitió lo que se llamó el milagro mexicano.
la subvención del crecimiento urbano y de las instituciones estatales a costa de la riqueza que se generaba en el campo, no se podría haber hecho sin el éxito agroindustrial del Valle del Yaqui. El Valle del Yaqui también es central para historias como la de la famosa Revolución Verde, ¿no? Que tuvo primero lugar en Sonora y luego se llevó a otros lados del tercer mundo como India, Pakistán, Filipinas, Colombia, etc. Pero primero en Sonora. En ese sentido también es importante para eso. Y luego también es importante porque forma parte de un corredor agroindustrial que se extiende hasta Sinaloa, que fue también crucial en su política para lo que se llamó la transición democrática. Porque los primeros líderes no priistas que tuvieron gobiernos en este país en los años 80 y 90 eran todos del noroeste de México, ¿no? Se le sabe mucho de lo que pasó con el PAN en Chihuahua, en Baja California, pero también en Sinaloa y en Sonora fue muy importante la participación del sector agroindustrial privado en la conformación, por ejemplo, del liderazgo de Manuel Cloutier, que fue uno de los primeros líderes nacionales del PAN, ¿no? Antes de la transición. Es decir, es una historia que más allá de lo que nos dice sobre el siglo XIX y principios del XX, también es central para un montón de trayectorias que marcaron la historia de México en el siglo XX hasta finales y hasta épocas muy recientes, ¿no? ¿Tiene algún aporte final que quiera destacar sobre todo lo que hemos estado hablando en la entrevista? Sí, yo diría que este es un caso particular que nos ayuda a entender que la historia regional, cuando se estudia bien, siempre tiene algo que decirnos sobre la dimensión nacional y la dimensión internacional. El caso del Valle del Yaqui es clarísimo por todo lo que ya dijimos aquí, pero yo creo que todos los estudios de historia regional se pueden limitar nada más a lo regional, pero también se pueden llevar un poco a algo más amplio. Es como decía Giovanni Levi en la conferencia que dio ayer en la Sociedad Sonorense de Historia, de que la historia es la ciencia de hacer preguntas generales con respuestas localizadas, ¿no? Pues aquí en el Valle del Yaqui, a través de procesos muy localizados, estamos viendo respuestas a preguntas generales que tienen que ver con el capitalismo, el imperialismo, el racismo, el colonialismo, el nacionalismo, etcétera, 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 que pueden ser vistos como temas amplios, pero que solo tienen sentido cuando se les da respuestas localizadas. Y yo invitaría a la gente que se interesa en la historia regional a tener esa como triple dimensión siempre clara, ¿no? Lo regional, lo nacional, lo internacional, y animarse a tratar de hacer conexiones entre las tres. Sí, es muy importante siempre tener una perspectiva abierta, tener un horizonte más amplio, pero se nos está acabando el tiempo, entonces muchas gracias por su participación, fue un placer tenerlo aquí. Gracias, a mí me encanta también que me inviten y estar aquí con ustedes, gracias. El tema musical de esta semana es El Agua Loco, canción grabada por Samuel B. Charters durante 1956 bajo el sello de Folkways Records, que fue fundada en 1948 en la ciudad de Nueva York con Marian Distler para documentar música, palabra hablada y sonidos de todo el mundo.
campana de notificaciones en redes sociales para que les avise de este y más episodios del Baúl de Pesqueira. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. A continuación, la siguiente cápsula a cargo de Rubiel Mungaray, que lleva por título La permanente batalla de los yaquis contra el despojo. La permanente batalla de los yaquis contra el despojo, un artículo de Carmen García. Hablar de la tribu yaqui es abrir un libro que contiene más de 500 años de historia. Si uno revisa entre sus páginas, es inevitable toparse con un tema que se ha mantenido como una constante para este pueblo indígena de México: la defensa de su territorio de proyectos de extracción de agua, gas, minerales y maderas preciosas, sumando el asedio del crimen organizado y el despojo de sus tierras. El territorio de los indígenas yaquis es singular. Tiene costas, valle, una fracción de la Sierra Madre Occidental y toda la Sierra del Bacatete. Sus tierras son fértiles para la agricultura, poseen un bosque con amplia biodiversidad y playas libres de desarrollo inmobiliario. En los últimos 15 años, sin embargo, los yaquis se han visto obligados a librar una batalla contra la construcción del acueducto Independencia, que aseguran es responsable del desabastecimiento de agua de las comunidades. A reclamar sus derechos frente a la instalación del gasoducto Sonora, se señalan, ponen en peligro a todos los pueblos indígenas y a vigilar que las concesiones que se otorgan a las empresas mineras no afecten su normal acceso al agua. La resistencia para proteger su territorio ha coincidido con una violencia que en los últimos meses ha mostrado su peor rostro: asesinatos, amenazas, encarcelamiento contra los líderes indígenas e integrantes de los pueblos y desapariciones forzadas. La población indígena en el territorio es poco más de 30,000 habitantes. Cada uno de sus 8 pueblos tiene una estructura de gobierno tradicional, guardias comunitarias, sistema de asambleas y un sistema religioso ligado a su cultura. Sin embargo, desde la conquista española, los yaquis se mantienen en resistencia para proteger sus tierras. Recordando el 14 de julio del 2021, una tragedia los ensombreció. 7 integrantes de la Guardia Nacional Tradicional de Loma de Bacum y 3 personas más de la comunidad fueron víctimas de desaparición forzada. Los 7 guardias hacían su trabajo de vigilancia por los 49 kilómetros de camino que hay entre Loma de Bacum y el rancho El Coyote. Los demás transitaban hacia el pueblo Agua Caliente, a 45 minutos de Bacum, para recoger vacas que llevarían al pueblo donde se preparaba un festejo tradicional. En ambos casos, nadie los volvió a ver. El origen de esta violencia es la intromisión de las empresas mineras en nuestro territorio. Sabemos que son las que auspician este tipo de delitos para crear psicosis con el fin de que la población abandone sus lugares de origen. Así lo mencionó Guadalupe Flores Maldonado, vocero del pueblo yaqui Loma de Bacum. En la región indígena hay 25 concesiones otorgadas a las empresas mineras de Canadá, Estados Unidos y México que están en operación, de acuerdo con la cartografía minera de la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano. Abogado y asesor de la Guardia Tradicional, Flores Maldonado es un hombre de 68 años actualmente y comentó que la presión que ejercen las empresas mineras para obtener concesiones coincide con el incremento de la violencia de los pueblos, donde aparecen grupos armados que intimidan a la población cometiendo diversos delitos. Casos como estos nos hacen ver que la violencia y opresión a estos grupos originarios de Sonora sigue permitiendo hasta nuestros días de una u otra manera, ya no hablando de una conquista a sus tierras por pobladores españoles, sino por grupos interesados en sus tierras, los cuales llevan actos atroces con tal de tomar territorios de interés. A pesar de su historia de resistencia, la violencia que padecen los pueblos yaquis comienza a apagar sus voces, aunque la Guardia Tradicional de Loma de Bacum continúa con la búsqueda de sus 10 compañeros víctimas de desaparición forzada, que incluso se han aumentado más el número hoy en día. Han transcurrido 3 años sin obtener resultados. Para el Baúl de Pesqueira, Valeria Miranda. Eso es todo por hoy. Agradecemos a quienes nos escuchen a través de las diferentes plataformas, a nuestro operador técnico, a nuestro productor y camarógrafo Rubiel Mungaray, a nuestra guionista y a todos los que colaboran en la realización de este programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como el Baúl de Pesqueira. Que tengan excelente semana, se despide de ustedes Miranda Alegría y hasta el siguiente episodio. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.